que sí, que la profe se lo ha tomado en serio y aquí estoy de nuevo. Hoy vengo con toda mi artillería pesada. Mirad, con todas mis huestes desde el lado oscuro, porque efectivamente ya os he dicho que mi propósito para este final de curso va a ser convenceros de que tenemos que empezar a ser más respetuosos, por favor, con nuestro idioma, tanto cuando lo hablamos como cuando lo escribimos. Ya sé que habláis mucho, tanto que yo diría que padecéis lo que un colega y amigo mío, al que saludo desde aquí, llama logorrea. Logorrea, profe, yo no tengo de eso, que eso suena muy mal. Logorrea, desparrame palabrero, porque habláis por los codos. Muchísimo, muchísimo. Interrumpís y sois muy impertinentes. Y también es una cuestión que tenéis que aprender en relación al correcto uso de la lengua. Tenemos que aprender a adquirir el don de la oportunidad. Tenemos que saber cuándo es oportuno hablar, de qué manera hablar y de qué hablar, por supuesto. No se puede hablar de cualquier cosa ante cualquier persona y en cualquier situación. ¿De acuerdo? Así que, como habláis tanto, podríamos llegar a la conclusión del que quien mucho habla, mucho yerra, mucho se equivoca, y que a esto podría deberse tantos horrores lingüísticos como cometéis. Y aquí estamos, para combatirlos y para intentar evitarlos. Hoy quiero hablaros de un apartado del estudio de la lengua que resulta muy interesante. Recibe el nombre de pragmática y, como os explicaré, tiene que ver con el uso que los hablantes hacen de su propia lengua. Como sabéis, hemos estado haciendo un ejercicio esta semana, de lo que podríamos llamar autocrítica. Hemos estado observando el uso que nosotros hacemos de nuestro propio idioma para identificar cuáles son nuestros errores, nuestras carencias y aquellos puntos débiles que debemos y es nuestra obligación restaurar e incorporar la forma correcta a nuestra manera de expresar. ¿De acuerdo? Pues vamos allá con la pragmática lingüística. Pues bien, es en el apartado de la pragmática lingüística donde se analiza la lengua precisamente allí donde se genera, que es en el intercambio que hacen los hablantes, en el intercambio comunicativo. Y bien, hay dos cuestiones que me parecen súper interesantes relacionadas con la pragmática lingüística. Mirad, en primer lugar os hablaré de lo que podríamos llamar conciencia lingüística. Ahora que vosotros habéis sido capaces de hacer un ejercicio de autocrítica y de observar cuáles son los errores en los que sois conscientes que caéis de manera reiterada, pues podéis llegar a la conclusión de que habéis sido capaces de generar conciencia lingüística. ¿Qué es esto de la conciencia lingüística? Bueno, pues ser conscientes de un determinado uso lingüístico que hacemos, en este caso en nuestro idioma español, en un aspecto que ahora mismo diríamos que es negativo, porque hemos dedicado a observar aquello que no, aquel uso que hacemos de manera incorrecta del español, y en el momento en el que tomamos conciencia y somos capaces de ser críticos con el uso que hacemos del idioma, va a ser cuando se genere el segundo sentimiento. Es un sentimiento, pero en realidad es un concepto estudiado también por la pragmática lingüística que recibe el nombre de lealtad lingüística. ¿Qué significa ser leal? Pues ser fiel en este caso al correcto uso de un determinado código lingüístico, que es nuestro idioma, el español. En tanto que somos una comunidad, un grupito de hablantes que estamos identificados no solamente por una cultura, por una tradición, por una manera de ser de carácter histórico, pues también formamos parte de esa comunidad en razón a la lengua que utilizamos. Y si somos conscientes del uso que hacemos de ella y mostramos aprecio hacia ella, estaremos generando el sentimiento de la lealtad, el ser fieles. Y si queremos reforzar ese sentimiento, ser leales a un correcto uso, pues tendremos que poner un especial cuidado en hacer caso a nuestros profesores. ¿Para qué? Pues para, en la medida de lo posible, llevar de manera fiel y lo más precisa posible todas las reglas que sabemos que nos están enseñando desde que somos chiquitines acerca del uso adecuado tanto en la lengua escrita como en la lengua hablada. Así que, bien por vosotros que habéis sido capaces de hacer autocrítica, mirar por dentro y ser capaces de llamarnos la atención sobre aquello que no hacemos bien, porque así tenemos conciencia lingüística, y si tenemos conciencia lingüística tendremos y habremos generado lealtad lingüística hacia nuestro idioma. Así que creo que este está siendo un verdadero ejercicio, no solamente porque consigamos aprender
cuestiones gramaticales relacionadas con la correcta escritura de determinadas palabras, sino porque, bueno, estaremos esforzándonos por prosperar y por evolucionar en lo que tiene que ver con, bueno, con lo académico, en definitiva, puesto que la lengua española va a ser el vehículo que utilicemos para poder dar forma a las demás materias y las demás disciplinas que en el instituto nos enseñan. ¿Qué? Interesante, ¿no? Pues ahora, si os parece, lo que vamos a hacer es un repaso de todas aquellas palabras que vosotros mismos habéis ido proponiendo como aquellas que de manera repetida y recurrente os persiguen y que os sacan los colores cuando llega el momento de hacer ejercicios, sobre todo de carácter escrito, ¿vale? Venga, pues vamos a ello. Y desde aquí, chicos, con todos los malos, malísimos de la galaxia, como espectadores de lujo y como alumnos de excepción, vamos a ver cuáles son esos ejemplos que vosotros mismos habéis sido capaces de identificar como los errores mortales de cualquier alumno de secundaria. Este es nuestro ejercicio de autocrítica. Ya sé que me tengo que comprar un trípode, ya lo sé. Bueno, mirad, vamos a ver cuáles son los ejemplos más votados por los alumnos. ¿De acuerdo? Bueno, en primer lugar, esta ha sido la joya de la corona este año. ¿Cómo se escribe, profe? A veces todo junto, a veces separado y ya, en el horror horripilante, una veces con H, con B, con Z y todo junto. No, señores, a veces separado siempre. Y por cierto, en este ejemplo que he puesto, a veces sois muy atrevidos, ese sois, el verbo ser conjugado para la segunda persona del plural, se escribe así, S-O, y latina, S. Con el número 2, aquí tenemos otro que siempre nos trae de cabeza. Aún sin tilde, aún con tilde. Pero jamás, otra de las joyas que nos hemos encontrado este año, ese aún con H intercalada. No, señor. Pondremos aún con tilde cuando equivalga en significado a todavía, en oraciones del tipo aún no he terminado. Sin embargo, le quitaremos la tilde cuando equivalga en significado a la conjunción aunque, aun teniéndolo todo, se queja. Aunque lo tiene todo, se queja. Y al hilo de este último palabra, pues tenemos el aunque. Siempre se escribe junto, ¿de acuerdo? Es una conjunción contesiva. Aunque estudia, no aprueba. Vamos a continuar con el número 4. Este ya lo vimos en el primer vídeo. A ver, ojo, a, ver, la A sin H y separada del ver. Nunca a ver todo junto y con V, ni a ver con H y con V. ¿Por qué? Pues porque en esta expresión tenemos que la preposición a vendría de una perífrasis. Vamos a ver. Así que tendríamos a preposición, ver del verbo ver, y vamos a ver si queda claro una vez, siempre separado. Y ya sabéis que si tenemos que hacer referencia al verbo haber, que no es el que tiene que ver con la locución haber, la perífrasis verbal, perdón, pues ese haber sería con H y con B. Bueno, el con que siempre lo ponéis separado, pues no, tenemos que ponerlo todo junto. Es un nexo que sirve para las oraciones coordinadas. Te lo dije, con que no pongas excusas, equivaliendo más o menos al así que. Te lo dije, así que no pongas excusas. Ese con que lo escribiremos junto. Otro de los caballos de batalla, el hallar, del verbo encontrar, halla la respuesta correcta, y el halla como la forma en subjuntivo del verbo haber. De hecho, hallar con Y no existe. Halla sí, que es la forma en subjuntivo del verbo haber, o bien como sustantivo haría referencia al árbol, ¿de acuerdo? Al haya. Pero en el ejemplo que yo he puesto aquí, lo utilizo como verbo. Cuando haya terminado, saldré. Ese sería con H y con Y. Distinto a la elle que le pondríamos en el caso en el que el verbo equivalga en significado a encontrar, encontrarse. Otro caballo de batalla, en este caso histórico, porque a todos nos ha ocurrido, es diferenciar el participio del verbo haber, del verbo hacer, hecho, con el participio del verbo echar, sin H, hecho. No he hecho los deberes, pues en ese caso
lo escribiremos con H, porque procede del verbo hacer. Sin embargo, cuando se trata de echar, ya sabéis lo que siempre nos han dicho. Lo primero que se echa, la H. Siempre hecho, sin H, sale a las comidas. Aquí tenemos un cuarteto que viene a ocasionarnos, pero que muchísimos problemas. El por qué, separado y con tilde, para construcciones interrogativas. ¿Por qué lo hiciste? Tanto en estilo directo, como el que he puesto aquí, como en el indirecto. Me preguntó por qué lo hice. Y ojo, he puesto ese hiciste con una S entre corchetes para aprovechar el ejemplo y recordaros que cuando hacemos o construimos el pretérito perfecto simple de un verbo, nunca vamos a añadir una S final. Ni hicistes, ni cogistes, ni marchastes. ¿Vale? ¿Cuándo utilizaremos entonces el por qué junto y sin tilde? Muy bien, cuando tengamos que utilizarlo para las respuestas de nuestras preguntas anteriores, es decir, como una conjunción causal. Porque ella me lo mandó. Ahora sí, todo junto y sin tilde. ¿Cuándo vamos a escribirlo todo junto y con tilde? Muy bien, pues os voy a dar un porqué. Precisamente cuando utilicemos esta palabra como sustantivo, un porqué o los porqués será el momento en que tengamos que utilizarlo escrito todo junto y con tilde. ¿Por qué? Separado y sin tilde. Ana peleó por que le pusieran un 10. En este caso, en construcciones de este tipo, será cuando utilicemos la forma separada y sin tilde. Vamos a por el qué con tilde, qué sin tilde. ¿Cuándo utilizar cada una de ellas? Pues mirad, para las fórmulas interrogativas y exclamativas, es decir, cuando utilicemos el qué tanto como un determinante interrogativo como con un pronombre interrogativo, qué susto, que sería un determinante interrogativo, o qué quieres, que sería un pronombre interrogativo, lo utilizaremos con tilde. Sin embargo, cuando se trate de una conjunción, que utilizaremos para cuando aprendamos a utilizar las oraciones subordinadas sustantivas, en este caso, cuando se trate de una conjunción, lo utilizaremos sin tilde. Quiero que vengas. Y también adoptará la forma sin tilde cuando funcione como pronombre relativo, que estudiaremos cuando analicemos las oraciones subordinadas adjetivas. El libro que me compré. Ese que también sería sin tilde. Vamos ahora por el ay. Ahí. ¡Ay! Vaya, este también lo vimos la última vez. Ay con H y con Y es un verbo. Ahí con H intercalada y tilde en la I es un adverbio. Y sin embargo, sin H y con Y es una interjección. Y el ejemplo que os puse en la otra ocasión también nos valdría ahora. Ahí hay un chico que dice ¡ay! Mirad, palabras como antiguo o antigüedad. No pongáis la diéresis sobre la U a antiguo, ¿de acuerdo? Será cuando la U se combine con la E, como en palabras también como desagüe, por ejemplo, paragüero, antigüedad, ahí sí tendremos que poner los dos puntitos, la diéresis sobre la U. Mirad, con el número 13 aquí tenemos un ejemplo que trae también a muchos de cabeza. Hay que decir que en este sentido, ¿qué tenemos que decir? ¿He impreso o he imprimido? ¿Impreso o imprimido? Como adjetivos. Bueno, lo cierto es que la Real Academia ya acepta cualquiera de las dos formas. Es decir, valdría utilizar la fórmula he impreso los documentos o los he imprimido. Pero yo prefiero ajustarme a la fórmula que era válida hasta hace bien poco como única correcta, que es utilizar el participio irregular, en el caso de estos verbos impreso o frito, cuando lo utilicemos como adjetivos. Es decir, el documento está impreso. Adjetivo, utilizamos el participio irregular impreso. Las patatas están fritas, patatas fritas. Sin embargo, yo utilizo el participio regular, terminado en ido, cuando forma parte de la forma verbal he imprimido los documentos o he freído las patatas, aunque esto sí que es verdad que nos suena un poco